Madre mía, gente. Esto ha explotado. Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos trae de cabeza a todos. Y ahora, bomba. Resulta que Demet le ha dado un zasca a Can por envidia, y nadie se lo esperaba. Qué fuerte me suena todo esto. Ya sabéis cómo va el tema. Siempre andamos diciendo si vuelven, si no vuelven, que si uno mira a la otra, que si el otro. Un lío de narices. Pero esto de que Demet se ría de Can por envidia. Uf, esto sube el pan. O sea, ¿qué le pasa a Can para que Demet diga que tiene envidia? ¿Por qué? ¿Porque la vida de ella va viento en popa y la de él, pues no sé, quizás está un poco más estancada? No lo sé, estoy especulando aquí, pero algo tiene que haber, ¿no? Para ser honestos, yo siempre he pensado que Can se ha quedado un poco, ¿cómo decirlo?, un poco pegado al éxito de Erkencikus. Es decir, sí fue un bombazo y ellos dos juntos en pantalla eran pura dinamita. Pero después de eso, como que Can se ha quedado un poco en esa burbuja, ¿no creéis? Y Demet, ¿qué te voy a decir? Ella ha seguido currando, ha hecho cosas súper interesantes, series que han triunfado, y encima se ha paseado por Hollywood. Esa chica está en otra liga. Entonces, cuando leo que Demet burla a Can por envidia, mi cabeza empieza a darle vueltas. ¿Qué envidia le puede tener ella? Si ella lo tiene todo. Quizás la envidia no va por ahí. Quizás Demet se ríe de que Can siga como aferrado al pasado, ¿sabes? Como que no ha sabido reinventarse o dar el siguiente paso, mientras que ella sí lo ha hecho. Eso sí que me sonaría a una burla sutil pero matona. Muchos dirán que es solo una tontería, un pique entre ex. Pero yo sospecho que hay más miga. Cuando una persona que ha tenido tanto éxito, que ha estado tan arriba, se mete con otra de esa manera, es que algo la está picando. Y si esa otra persona es tu ex, y encima esa ex está brillando más que nunca, pues, la cosa se pone interesante. Imagínate la escena. Quizás en una fiesta o por ahí, y alguien saca el tema de Can, y Demet se suelta. Ah, Can. Sí, él, pobre, sigue con lo de siempre. Me da hasta envidia de lo estancado que está, algo así. Algo que deje caer que él no avanza, que se ha quedado anclado en lo que fue, mientras ella está en pleno vuelo. Eso sería genial. Un golpe bajo pero con clase. Y lo que más me flipa es el nadie esperaba esto. Porque sí, todos esperábamos que hablaran de si se reconciliaban o de si se tiraban trastos a la cabeza. Pero, ¿una burla directa por envidia? Eso es nuevo. Y demuestra que Demet tiene una personalidad fuerte, que no se calla y que sabe dónde apretar. Me encanta. Yo creo que esto puede ser un reflejo de cómo ella ve la situación ahora mismo. Ella está en un momento de plenitud profesionalmente y quizás personalmente. Y Can, pues bueno, sabemos que ha tenido sus polémicas, sus altibajos. Entonces ella, desde su pedestal de éxito y tranquilidad, puede permitirse reírse de él, pero no de una forma cruel, sino más bien como diciendo, mira tú, yo estoy aquí triunfando y tú sigues ahí con tus dramas. Y si además de envidia por el éxito, hay envidia porque ella ha encontrado la paz. Porque seamos sinceros, la relación que tuvieron tuvo mucho de intensidad, de locura, y quizás ahora Demet está en otro rollo, más sereno, y él sigue en esa vorágine. Y eso para alguien que no ha encontrado esa paz, puede ser desesperante. Pero bueno, esto es solo mi opinión, mi salseo de fin de semana. Lo que sí tengo claro es que Demet Özdemir está demostrando ser una mujer con mucho carácter, muy inteligente y que sabe jugar sus cartas. Y si esto es cierto, pues, chapeao por ella. Ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Demet tiene razón al decir que Can le tiene envidia, o es solo una forma de ella de reafirmarse? Contadme en los comentarios.